Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Mil gracias por ser tan fieles, por permanecer todos los miércoles a este encuentro maravilloso, a esta cita que Dios nos ha permitido disfrutar todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Houston, Texas. Usted recibirá una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Si usted es una persona que nos acompaña por primera vez, yo soy el pastor Fabio Castañeda, pastor de la iglesia Casa de Vida, ubicada aquí en Pasadena, Texas. Si usted desea acompañarnos, pues sería un privilegio poderle conocer. Pero mientras tanto, pues usted puede navegar en las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y todas estas plataformas, y nos busca como Iglesia Casa de Vida. Y si quiere, pues contratarme, si voy a decir contratarme, no, conectarse conmigo. Es muy importante conectarse conmigo. Usted va a Facebook y escribe Fabio Castañeda. No es contratarme, es conectarse. Cuando uno ya tiene juventud acumulada, esas cosas suceden. Bueno, mire qué manera tan elegante de no decir viejo, sino juventud acumulada. Bueno, le cuento, mis amados hermanos, estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo a través de los devocionales y a través de esta palabra, que tenemos testimonios maravillosos de lo que Dios está haciendo. Yo te invito para que oremos al Señor y entremos directamente a compartir la palabra, porque es muy importante, mis amados hermanos, que profundicemos. Oremos mientras te vas preparando, vas tomando tu cafecito, preparando todo, la Biblia, algo con que apuntar, y entramos a orar a nuestro Dios. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder llegar hasta este día. Tu palabra dice que anunciemos cada mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así que mientras exista mañana, anunciaremos tu misericordia; mientras exista noche, anunciaremos tu fidelidad. Qué privilegio tenemos, Padre amado, de que tú nos hables a través de esta palabra. Qué hermoso oír tu voz a través de la palabra. La Biblia dice que las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Así que estaremos atentos para recibir tu vida, Padre amado. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Yo oro por cada persona que está viendo este mensaje, Padre amado, bendíceles también y danos corazones enseñables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, yo quiero compartir un tema, mis amados hermanos. Quiero que meditemos en este tema que le he titulado Atrévete a creer. Atrévete a creer. Es el tema del mensaje. Todavía no vamos a leer ningún texto, ya lo vamos a leer porque vamos a leer varios textos, pero quisiera comenzar, mis amados hermanos, diciéndote algo en lo cual todos nos identificamos. Y tú no me dejarás mentir que hay momentos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que a veces no es fácil creer. Cuesta creer, donde creer se torna un poco difícil. ¿Por qué? Porque los seres humanos, siempre que enfrentamos un desafío, lo llevamos a la razón, a la lógica. Tratamos de entender las cosas de Dios desde la perspectiva humana, desde nuestro razonamiento. Entonces, es más fácil creer cuando las cosas nos están saliendo bien. Digamos, como cuando las puertas están abiertas y no hay ningún obstáculo. Hay puertas abiertas, claro que yo creo. Cuando de alguna manera tienes las respuestas que has estado pidiendo, por supuesto que es fácil creer. O cuando de alguna manera las cosas te están saliendo favorablemente. Pero qué difícil es cuando las puertas están cerradas, cuando las respuestas no las encuentras, cuando ves que de alguna manera lo que Dios te ha prometido todavía no hay ninguna evidencia. Pero sin embargo, en medio de esas crisis, en medio de esa adversidad que manejamos los seres humanos, Dios nos invita a creer.
momento donde Dios bíblicamente nos llama a creer, aunque no hayan evidencias, aunque la puerta siga cerrada, aunque el diagnóstico clínico no haya cambiado, aunque los recursos en el momento no aparezcan, y que ves que aún el tiempo pasa y la promesa que Dios te hizo parece que todavía no llega o que está muy distante. Cuando una persona está en esa circunstancia y alguien le dice, pero ¿por qué no le crees al Señor? Uno dice, pero es que quizás para usted es muy fácil, pastor, o para usted es muy fácil porque es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Todas las puertas a mí se me están cerrando, los diagnósticos clínicos están por el suelo, los recursos no aparecen, cada día estoy con el agua hasta aquí, me estoy ahogando. Y qué fácil es decirle a una persona en esa circunstancia, no crea. Y es precisamente en ese momento donde aparece, mis amados hermanos, o diríamos donde comienza la verdadera fe. En momentos como esos es donde comienza la verdadera fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo me muevo en verdadera fe, yo estoy convencido, tengo la certeza de que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir, aunque no lo esté viviendo en el momento. Y tengo la convicción, tengo la seguridad que me da la fe de que Dios me va a ayudar a salir avante de cualquier circunstancia que yo esté enfrentando. La Biblia, la palabra del Señor, nos presenta un sinnúmero de pasajes. La Biblia está llena de historias y de pasajes donde se registra que Jesús en cada crisis, en cada circunstancia, o donde Jesús estaba y le tocaba enfrentar alrededor de la gente, a los vecinos, los discípulos, las multitudes, había momentos donde había crisis. Había momentos donde había desespero, había momentos donde había dolor, donde había angustia, donde había incertidumbre, donde había soledad, había miedo, había lágrimas, había escasez financiera. Y uno dice, yo creo que todas estas frases las entendemos todos nosotros perfectamente. ¿Quién no ha vivido cualquiera de las circunstancias que he mencionado? ¿Quién no ha estado en angustia? Si yo te preguntara, ¿alguna vez has estado en angustia? Ay, pastor, ¿alguna vez? Ahora mismo estoy en angustia. ¿Quién no ha enfrentado un dolor? Ahora mismo estamos en dolor, en crisis, en desespero, en taquicardia, en pensamientos que quieren carcomer tu mente, en esa incertidumbre, en esos momentos de angustia, de dolor, lágrimas corriendo por nuestras mejillas. ¿Quién no ha estado en esa circunstancia? Ahora, Jesús, cuando estaba enfrentando, cuando Jesús caminaba y había gente enfrentando esas situaciones, Jesús le decía, hacía una declaración muy poderosa que tiene que ver con el título de este mensaje. Yo le titulé Atrévete a creer. Pero Jesús le decía a esas personas que estaban en dolor, que estaban en lágrima, que estaban en escasez financiera, que estaban en angustia, que estaban en dolor, que estaban en incertidumbre, que estaban en desespero, Jesús les decía, solo cree. Entonces uno dice, pero como si fuera de alguna manera el único requisito de parte de Dios para salir de cualquier crisis. Solo cree. Solo cree. Y por eso es que nuestra mente, como lo llevamos todo el plano del razonamiento, uno dice, pero ay, qué fácil. No, sí, solamente cree, pero yo soy el que tengo el agua hasta aquí. Solamente cree, pero yo soy el que estoy sintiendo el dolor. Solamente cree, pero a mí es el que me están tocando la puerta para cobrarme. Solamente cree. Pero esas palabras que Jesús dice, no simplemente como hablamos los seres humanos, como para llenar un espacio. No, tienen demasiado poder. Tienen demasiado poder. ¿Por qué? Porque, déjeme decirle algo, en el mundo, en todo el mundo entero, no existe nadie en el planeta, solo dos personas, en el mundo entero y en todo el planeta, todo el globo terráqueo, solo dos personas a los que todas las cosas les son posibles, solo dos
personas a los que todas las cosas les son posibles. Y yo creo que se sabe cuál es la primera. ¿Cuál es la primera persona a quien todas las cosas le es posible? Pues yo sé que usted ya respondió, por supuesto, pastor, a Dios. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro que tiene poder? A los que creen. Eso es lo que dice la Biblia. Todas las cosas le son posibles a los que creen. Entonces, ¿no le parece a usted que es muy maravilloso saber que Dios también me da a mí ese poder de recibir, de tener lo que yo quiero? Sí, lo creo, solamente lo creo. No me pongo a analizar las circunstancias, no me pongo a carcomer mi mente en lo que estoy viviendo y no estoy demeritando el dolor ni lo que pueda estar enfrentando, sino creer, porque es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia tiene un sinnúmero de pasajes que hablan precisamente de eso. Yo te los voy a ir mostrando y vamos a profundizar un poco. El primer pasaje que vamos a leer es Marcos capítulo 9, el versículo 14. Mire lo que dice la palabra. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, no se pierda la historia completa para que usted mire. Le dije que Jesús aparecía en medio de ambientes difíciles, de crisis, de dolor. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le respondieron, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje sus dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Escucha esto. O sea, vemos aquí a un papá, vemos a un padre. Si usted tiene la providencia divina como yo de tener hijos, me imagino que usted sabe cuánto se ama un hijo. Entonces imagínate ver a un hijo que dice el texto, atacado por un espíritu mudo, que lo toma ese espíritu, lo sacude, echa espumarajos como si estuviese envenenado, comienza a crujir los dientes y lo va secando. O sea, tú mismo ver que una influencia satánica está sobre tu hijo. ¡Qué impotencia! Entonces el papá, como papá, pues obviamente yo necesito hacer algo por mi hijo. Y fue donde los discípulos, aquellos que estaban con Jesús, lo había traído a Jesús, pero Jesús no estaba. Pero él le dijo a los discípulos, miren, echen este demonio fuera. Y dice la Biblia, cuando Jesús llegó, dijo, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué están alegando ustedes? ¿Por qué están discutiendo? Jesús, es que traje a mi hijo que vive así y asá, y le dije a tus discípulos que echasen fuera este demonio, pero no pudieron. Ahora, es interesante la respuesta que Jesús dio. Respondiendo él le dijo, oh generación incrédula. ¿Cómo titula el mensaje? Atrévete a creer. Jesús le está diciendo a la multitud, a los escribas, a los fariseos y a los mismos discípulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, no necesitan ni que yo esté tangiblemente, que me puedan tocar. Ya Cristo no está aquí así tangible que lo podemos tocar, pero la palabra sigue vigente. Si creemos, los milagros suceden porque su presencia está con nosotros. No lo podemos ver con los ojos físicos, pero ellos sí podían verlo ahí. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, cayendo en tierra, lo revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. La Biblia no registra cuántos años tenía el niño, pero si Jesús le dijo cuánto hace y el padre le dice desde niño, significa que ya había pasado la etapa de la niñez. Quizás de la adolescencia, ya estaba entrando a la juventud, o estaba saliendo de la adolescencia, obviamente, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Aquí está el plan satánico. Pero si puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo, escuche la respuesta. Y voy a volver a repetir el título para que no me pierda el hilo. Atrévete a creer. ¿Vio el ambiente de incredulidad que había aquí? Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál fue la condición que Dios le puso al papá? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso te hablé de dos personas en el mundo que son los únicos que todas las cosas le son posibles. A Dios y a los que creen. Son palabras de Jesús. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Por eso Dios nos está diciendo esta palabra, atrévete a creer. No importa la crisis, no importa la adversidad, no estoy demeritando tu dolor, pero Dios nos está diciendo, atrévete a creer. Y cuando el papá escuchó esta palabra, mire lo que respondió. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Sí creo, ayuda mi incredulidad. O sea, a partir de ahora no me voy a familiarizar. No me voy a familiarizar con estas enfermedades. Yo voy a creer que tú me puedes sanar. Yo voy a creer que tú puedes levantar mis hijos. Yo voy a creer que tú puedes restaurar mi matrimonio. Yo voy a creer que tú me puedes dar el dinero que necesito, las finanzas que necesito. Yo voy a creer que voy a ser residente. Yo voy a creer que la documentación que estoy esperando, yo la voy a recibir. Yo voy a creer que los dineros que están retenidos los voy a recibir. Yo voy a creer que el ministerio que Dios ha puesto en mí va a avanzar, se va a expandir. Yo voy a creer que voy a orar por los enfermos y se van a sanar. Yo voy a orar y voy a creer y voy a creer y voy a creer. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿por qué es necesario creer? Jesús acaba de decir, al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿por qué es necesario creer? ¿Sabes por qué? Porque los milagros siempre se dan en un ambiente de credibilidad. El milagro no se da en un ambiente donde la gente no está creyendo. Para que se desatara ese milagro, Jesús le dijo al papá, si crees, todas las cosas te son posibles. ¿Y qué dijo el papá? No, es que a veces creo, a veces no. No, inmediatamente, el texto dice, inmediatamente. Mateo 9:24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, no voy a permitir, necesito tu intervención para no dudar de ti, para no dudar de tus milagros. Claro, por supuesto que creo. Entonces, ¿cuál fue el ambiente antes había un ambiente de incredulidad que Jesús lo reprochó y dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula? Había un ambiente de incredulidad en los discípulos, en los fariseos y en la multitud. Pero el papá derrumbó ese ambiente de incredulidad y se preparó un ambiente de credibilidad. Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, reprendo la incredulidad y creo que tú lo puedes sanar. Y el milagro sucedió. El milagro sucedió, el ambiente de credibilidad. Si tú crees en el milagro que Dios va a hacer en ti, en el milagro por lo que estás orando, en ese milagro viene a tu vida y la incredulidad se va. Los milagros se dan en un ambiente de credibilidad. Entonces, por eso Dios a través de esta palabra nos está hablando, atrévete a creer. Yo no sé cómo está tu fe. No sé por qué circunstancias estás pasando. No sé cuál es la crisis que estás enfrentando. Aquí vemos a un papá con problemas con sus hijos. A lo mejor tú estás en la misma condición. A lo mejor tu hijo no está poseído como pero también está encadenado, aprisionado por la droga, por la promiscuidad, por el sicariato, por la idolatría, por el homosexualismo, por la pornografía, por el lesbianismo, no sé, cualquier circunstancia, pero si tú crees y oras creyendo en fe, reprendiendo ese espíritu y preparando ese ambiente de credibilidad, te garantizo que el milagro comienza a suceder. Y yo te voy a comprobar bíblicamente
que los milagros se efectúan en el ambiente de credibilidad. Por eso, cuando tú oras al Señor, no permitas, ora con fe, creyendo, porque mira lo que sucedió. Marcos capítulo 6, versículo 6, mira lo que dice la palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, el lugar donde se crió. Y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole, escucha esto, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Por qué están diciendo eso de Jesús? Porque ellos no miraban a Jesús como el Mesías, lo miraban como el hijo de José, el carpintero. Lo conocían porque fue al lugar donde se crió. Jesús fue al lugar, a su tierra donde se crió, donde la gente lo vio jugando, donde la gente lo vio crecer con María su mamá, con José el padrastro que trabajaba la carpintería. Lo vieron ahí, y cuando ya lo vieron adulto enseñando con sabiduría, el texto dice que se admiraban de su doctrina y se decían, o sea, la gente escuchaba y se decían: oíste, ¿de dónde tiene todas esas cosas? ¿De dónde saca tanta sabiduría? No lo hemos visto que ha ido a ninguna universidad, él no se graduó de ninguna universidad, se mantenía trabajando con su padrastro o con su papá, decía la gente. O sea, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, dicen? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, la gente estaba sorprendida. Dijo: pero estamos viendo a alguien que se crió con nosotros, que lo vimos hacer mesas, que lo vimos hacer sillas, trabajando con el papá, viviendo una vida normal. Ahora es que haciendo milagros. ¿Quién es este? ¿De dónde viene este? Entonces noté el ambiente que había allí. Y mire lo que dijeron: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas él les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los parientes y en su casa. Y mire lo que dice. O sea, la gente estaba sorprendida. Dijeron: pero es que no es este el hijo del carpintero. O sea, este no es el hijo de José. Pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo hace estos milagros? O sea, es que no entendemos. Imagine cómo estaba la gente. La gente mencionó toda la familia de Jesús, todos los que estaban ahí, pero estaban sorprendidos. Y Jesús les dijo: es que nadie es profeta en su propia tierra. Mire, la admiración que yo recibo, y se lo voy a comprobar. Mis hijos me respetan, me aman y creen en mi ministerio. Yo no tengo duda de eso. Pero la admiración que yo recibo de gente de la calle, de diferentes partes del mundo, a veces ni la recibo de mis hijos. La gente desesperada escuchando las predicaciones y los devocionales, y yo me atrevería a decir, bueno, el único que escucha es el devocional de vez en cuando es mi hijo, porque es el que me hace las predicaciones y todo, que obligatoriamente tiene que escuchar muchas cosas. Pero yo no digo que mis hijos están desesperados por escuchar no, es el papá. No, es que nadie es profeta en su propia tierra. A veces usted ve que la gente de afuera puede recibir mucho más admiración. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus parientes. O sea, a veces la gente recibe más honra de afuera que de los de la propia casa. Fue lo que Jesús está diciendo. Y dice la Biblia en el verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo? No estaba diciendo que Jesús venía de hacer milagros y la gente estaba sorprendida. Y el texto está diciendo: y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos, y estaba asombrado. Note, ¿qué podía asombrar a Jesús? Si todo lo sabe, todo lo conoce. Pero el texto dice: Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Esto es maravilloso. Jesús llega a su tierra para bendecir su territorio. Jesús llega al lugar donde la gente lo conoce, pero no lo honran. El principio de la honra a veces no se ve en la propia casa ni en las propias congregaciones.
La gente más fácil sale y honra a un pastor de cualquier otro lugar que al pastor donde Dios lo ha colocado. Es más fácil, es más obediente, obedece con más facilidad a cualquier pastor de otro lugar donde le diga, porque no han aprendido la honra, el principio de la honra, porque Jesús mismo lo dijo. ¿Usted no cree que Jesús merecía honra en su propio barrio, en su propio pueblo, de su propia gente, de su propia familia, de sus propios, con los que lo vieron, viendo los milagros, viendo la evidencia? ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Levantaron un ambiente de incredulidad. Un ambiente de incredulidad tremendo. Y ese ambiente hace que el milagro no se realice. Porque Jesús dijo, al que cree, le es posible. Pero si tú levantas una atmósfera de incredulidad, dice que Jesús se sorprendió y dijo, wow, qué incredulidad hay en mi pueblo, en mi tierra, en mi barrio, donde nací. Qué incredulidad, donde crecí, no donde nació, donde creció. Qué incredulidad tan impresionante. Yo me crié aquí, me crié, se supone que debían de creer en mí. Y no. Y Jesús dice, saliendo de ahí, porque el texto dice que se fue a las aldeas de alrededor, saliendo le puso la mano a unos cuantos así, y solo imponiéndole las manos, lo sanó y se fue. Y comenzó a enseñar en otros lugares donde la gente sí sabía honrar. Entonces, en su propia tierra no se desató esos milagros. Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Los milagros. ¿Por qué le estoy diciendo y contando esto? Y le dije que le iba a mostrar bíblicamente. Porque es necesario creer, porque los milagros se realizan en una atmósfera de credibilidad. Ahí comienzan los milagros. Jesús experimentó el rechazo de su propio pueblo, entonces la misma gente cerró los milagros. Quienes se privan de ser ministrados y de recibir la bendición y de ser mentoreados y recibir enseñanzas que bendicen su propia vida, es la honra que usted le dé a su mentor o a la persona que Dios ha colocado para enseñarle a usted, sea papá, sea mamá, sea un pastor, sea un mentor, sea un líder, alguien que Dios decide ponerlo bajo ese manto de bendición. Usted es bendecido. Pero si usted no sabe honrar y más bien entra en ese ambiente de incredulidad, entonces usted es el que se está cerrando los milagros para que se efectúen en su vida. ¿Por qué es necesario atrevernos a creer? Dios nos está dando la clave para que los milagros vengan. Usted que está clamando por ese milagro, usted que le está clamando por el cambio de su familia, ya Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Usted que está clamando por finanzas, ya la Biblia está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Hay otra historia que la voy a leer. Esta otra historia en Marcos capítulo 5, y yo creo que con esta historia pues voy cerrando el mensaje y si Dios lo permite continuamos el próximo miércoles. Marcos capítulo 5, versículo 35 en adelante dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y el verso 40 dice, y se burlaron de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que no le dijesen, que nadie lo supiese, y les dijo que se le diese de comer a esta niña. Mire qué historia tan reveladora. Se la voy a parafrasear, qué fue lo que sucedió. Marcos capítulo 5 habla de un hombre
llamado Jairo, un principal de la sinagoga, que su hija se estaba muriendo. Literalmente se estaba muriendo. Y él fue a encontrarse con Jesús. En el camino apareció la mujer conocida como flujo de sangre, pero Jesús iba camino hacia la casa de Jairo, porque el texto lo dice. Jesús iba a orar por la hija de Jairo, pero en el camino vino una mujer llamada, en la Biblia registra la mujer de flujo de sangre, así lo describe la Biblia. Y bueno, no voy a hablar de eso, pero ella recibió el milagro. No sé cuántos minutos se demoró eso, pero la Biblia dice que después de que hizo el milagro y Jesús le dijo a la mujer, sé libre de aquel azote, conforme a tu fe sea hecho, entonces Jesús arrancó para la casa de Jairo. Y cuando Jesús iba a la casa de Jairo, venían de la casa de Jairo con este informe y le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús va a ir a orar por ella. Y el tiempo que se demoró Jesús haciendo el milagro de la mujer de flujo de sangre, en ese tiempo la hija de Jairo se murió. Jairo, a lo mejor dicho, wow, por no haber ido Jesús antes, por no haber ido la mujer de flujo de sangre. Sí, yo sé que ella tenía necesidad, pero ay, mi hija se murió. Vinieron diciéndole, no molestes más al maestro. O sea, ya se murió, ya no se puede hacer nada. ¿Entiendes? Ya se murió. Y a mí lo que me sorprende, yo te estoy mostrando, son pasajes donde Jesús invita a creer y reprende la incredulidad. Ya te hablé. Y en este pasaje me sorprende cómo Jesús responde en medio de un ambiente de muerte, un ambiente de llanto. Jesús dijo, no temas, le dijo al papá. Entonces Jesús, luego que oyó lo que se decía, cuando Jesús oyó lo que se decía, Jesús oyó lo que se decía, Jesús oyó lo que se decía. ¿Y qué era lo que se decía? ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas más a Jesús? La hija está muerta. Cuando Jesús oyó esa declaración, mire lo que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Porque ¿qué es lo que nos invade? ¿Qué es lo primero que nos invade a nosotros cuando humanamente nos vemos con esa impotencia? ¿Qué es lo que nos invade? El miedo. Cuando hay un diagnóstico clínico, ¿qué es lo que nos invade? El miedo. Cuando perdemos el trabajo, ¿qué es lo que nos invade? El miedo. Cuando vemos una situación en la familia, ¿qué es lo que nos invade? El miedo. El miedo alcanzó para todos. Un diagnóstico clínico. Ay, me voy a morir. Yo no sé qué voy a hacer. Te echaron del trabajo y ahora ¿qué? ¿Cómo voy a sostener mi familia? O sea, te invade el miedo. Y en medio de esa circunstancia le dicen a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Y cuando Jesús oyó esa declaración, se volteó donde Jairo y le dijo, Jairo, no temas, no te dejes llenar de miedos y de inseguridades. No temas, Jairo, solamente cree. Uno dice, pero ¿cómo que crea si ya se murió? ¿Cómo que creas si el especialista dijo que esa enfermedad no tiene cura? ¿Cómo que creas si el especialista dijo que esto y esto y esto, y el doctor dijo esto y esto, y que inmigración dijo y esto y esto, y que el alcalde dijo y que el presidente dijo esto y esto? No temas, no te llenes de miedo, cree solamente. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Verso 37. No permitió que nadie le siguiese, sino que escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban se lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis? ¿Por qué lloráis? Uno dice, hello, se acabó de morir, y alguien viene a decir que ¿por qué estamos llorando? Imagine, ¿cómo recibiría usted que de pronto yo entre y usted esté velando a su hijo, a su hija, y le diga, ¿y usted por qué está llorando? ¿Qué cree que le dice? ¿Qué?
¿Qué es esa falta de respeto? ¿Cómo así? Yo creo que a usted le pegan una cascada tremenda. A usted le lo guindan a golpes ahí donde, como que porque estoy llorando, como que porque estamos haciendo alboroto, si eso es algo normal. ¿Cómo nos ponemos cuando hay una sentencia de muerte, cuando algún familiar murió? ¿Cómo nos ponemos? Precisamente como la Biblia describe, alboroto, llanto, lágrimas. Y que alguien venga y vea a la niña muerta y entre diciendo, ¿acaso la niña está muerta? ¿No ve que ella está durmiendo? Eso dijo Jesús. Yo no estoy inventando una historia. La Biblia dice, y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Entonces el texto dice, y se burlaban de él. O sea, ya dejaron de llorar y comenzaron. Este sí es mucho loco. Oiga, está muerta. Y dice que no, que está durmiendo. O sea, es que yo le muestro todo eso para que usted mire cómo funcionan las cosas. Entonces vino ese ambiente de incredulidad y Jesús le dijo, no, es que ella no está muerta, ella está durmiendo. Entonces Jesús, dice la Biblia, que echando afuera a todos, porque es que a los incrédulos hay que echarlos. A los incrédulos, aquellos que no caminan en la misma afinidad contigo, tú no puedes unirte a ellos. Que Dios trate con ellos, tú tienes que mantenerte en fe. Jesús no permitió que ningún incrédulo entrara allá. No vamos a entrar los que creemos, los que creemos. Por eso a veces, cuando tú ves que hay personas que no todo el mundo puede andar contigo, no anda con gente que está en la misma afinidad de espíritu. Jesús dijo, el que no es conmigo está en contra mía, el que conmigo no recoge desparrama. O sea, yo tengo que moverme en la misma afinidad con gente que cree, no con gente que está a toda hora creando un ambiente de incredulidad. Hermanos, vamos a aquella esquina a orar. ¿Y por qué vamos a ir a orar allá? No, tal cosa. Ay, no, quédese más bien en la casa. Quédese allá en la casa, ore usted allá. Yo necesito gente que sepa también marchar o obedecer, no detener el ambiente, seguir. Y dice la Biblia que Jesús los echó a todos afuera, solamente tomó al papá, a la mamá, entró con los discípulos y fue donde estaba la niña. Y dice la Biblia, tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Es que la voz de resurrección, la palabra de bendición, se desata en un ambiente como este. Levántate, a ti te digo, levántate. Yo creo que tú y yo necesitamos un Talita Cumi. Necesitamos oír un Talita Cumi de parte de Jesús para que se levante el hogar, para que se levante el ministerio, para que se levante tu familia, para que se levanten los hijos, para que puedas salir de esa crisis. Háblale a las circunstancias, aquello que está muerto, aquello que tú consideras que no tiene esperanza, suelta la palabra de credibilidad y dile, Señor, yo salgo de esta situación, yo me voy a levantar, yo declaro un Talita Cumi en mi hogar, un Talita Cumi en mi matrimonio, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Yo necesito un Talita Cumi, yo necesito que mis hijos también experimenten un Talita Cumi, que mis nietos experimenten un Talita Cumi, que los líderes experimenten un Talita Cumi. Yo también lo necesito. ¿Por qué? Porque yo necesito levantarme. Dice la Biblia que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Imagínense, pasar de muerta a comenzar a caminar. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que no se lo dijesen a nadie. A veces hay cosas que es mejor dejar que el éxito hable. Es mejor dejar que el éxito hable. Que la gente comience a darse cuenta lo que Dios va a hacer contigo. Y Jesús le dijo, denle de comer. Ese denle de comer todavía necesita seguir nutriéndose y alimentándose, porque vienen muchos años en los cuales ella va a poder testificar de lo que Dios hizo. Denle de comer porque tienen que seguir predicando. Denle de comer porque tienen que seguir anunciando. Aquellos que hemos sido levantados de la muerte, necesitamos comer, no solo físicamente, sino de la palabra, para poder decirle a los demás la resurrección que Dios provocó en nosotros. Que tú y yo también oímos un Talita Cumi. Yo te invito que medites en esta palabra y el próximo miércoles continuamos. Padre,
Yo te doy gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Qué honor, qué privilegio, Dios mío, el poder abrazar esta verdad. Yo estoy orando ahora mismo por cada persona que está escuchando esta palabra. Levántalo, Dios mío. Yo oro y clamo y profetizo sobre cada uno de aquellos que ahora mismo a lo mejor tienen un diagnóstico clínico, a lo mejor están en una crisis. Profetizo sobre tu vida. Talita Kumi, levántate. Profetizo que tus hijos se levantan. Declaro en el nombre de Jesús que tu matrimonio se restaura. El Talita Kumi toca la puerta de tu corazón y te levantas y vas a poder comer porque largo camino te espera. En el nombre de Jesús, Padre amado, lleva esta palabra a los rincones más escondidos del mundo entero, Padre amado. En el nombre de Jesús oro y clamo por un despertar sobrenatural en cada vida. Aquellos que están literalmente, Dios mío, quizás muertos o espiritualmente muertos, ahora mismo viene la palabra de resurrección. Levántate, Talita Kumi. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria, gloria al Señor. Mis amados hermanos, amigos, qué bendición el poder compartir esta palabra. Lo animo, por favor, que la comparta. Es muy importante. Tome esta palabra, mándesela a sus amigos, familiares, súbala ahí en el muro, en su Facebook, compártala, haga lo que tenga que hacer, pero esta palabra la tiene que escuchar aquellos que tú sabes que están en circunstancias de duda, que les falta, luchan con ese espíritu de incredulidad. Atrévete a creer y te vas a dar cuenta de lo que Dios hará en tu vida. Mis amigos, hermanos, familia, si usted desea acompañarnos en alguno de nuestros servicios, estamos ubicados aquí en Pasadena, Texas. Ahí en pantalla aparece la dirección para que usted nos acompañe todos los domingos. A las 2 de la tarde tendremos un servicio extraordinario, un buen tiempo de alabanza y luego la palabra. Si usted desea también recibir un mensaje diario, llevamos 9 años haciéndolo. Vaya a YouTube y escriba devocionales desde el corazón de Dios. Ahí hay más de 2,700 mensajes que serán de bendición para su vida. Todos los días estamos llevando una palabra que está recorriendo el mundo entero. Así que lo animo para que usted sea bendecido y comparta esta palabra. Y todos aquellos que a veces me preguntan, pastor, ¿cómo le ayudo? ¿De qué manera yo puedo ayudarle? Yo quisiera sembrar en su ministerio. ¿Cómo lo hago? Ahí en pantalla aparece la forma de cómo usted lo puede hacer y de esa manera pues bendice mucho nuestras vidas. Así que lo invito para que lo haga de esa manera y ore por nosotros para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Así que Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, con esta hermosa palabra, con la continuación de este tema, atrévete a creer. Bendiciones. Bye bye.